Bueno, vale, pues nada, vamos a seguir con nuestra programación y ahora a continuación les presento a la siguiente ponente, que es la profesora Pilar Garrido Clemente. También como con Joaquín Salmerón he tenido que acortar un poco el currículum porque estaría yo aquí mucho tiempo presentando al extensísimo currículum de la compañera Pilar. Pues Pilar Garrido es doctora en Filología Árabe por la Universidad de Salamanca y en la actualidad es profesora titular de Estudios Árabes Islámicos de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia. Además, ha sido profesora en la Universidad Federal de Juiz de Fora de Brasil, de la Universidad de Yarmouk de Irbil en Jordania y de Mohammed V de Rabat y de la Universidad de Sevilla. Como arabista especializada en islamología y en lengua árabe, ha dado conferencias, y muchas conferencias, y cursos, y seminarios en universidades, hasta juntas, ¿no? Y centros de múltiples países como en Alemania, en Yemen, en Brasil, en Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Argelia. Bueno, Argelia está al final, lo he dejado al final para que no suene muy... Bueno, no hace falta que Jordania, Egipto, Turquía, pero bueno, creo que... Pero o sea, bueno, por si acaso, por si hubiera alguien que no supiera de quién estamos hablando. Y ha publicado también numerosos artículos y libros sobre pensamiento islámico y sufismo, historia del mundo árabe y el andaluz, lengua árabe, su didáctica, poesía árabe moderna, historiografía árabe, literatura comparada a través de la poesía árabe, etcétera. Y sobre todo el cómic, últimamente se dedica mucho más al cómic, que es, de verdad que es una parte de la literatura, que para mí es una literatura, que es súper interesante. Y del arte. Y del arte, y además que, curiosamente, va interesando a los jóvenes, ¿no? Y no solamente a los jóvenes, porque a mucha gente... A lo mejor no le atrae tanto, ¿no?, esa parte de la literatura, que es el cómic, que para mí, me parece súper interesante. Pilar Garrido pertenece a varios grupos de investigación, de los que destacaría Stop Islamofobia, o Contra el Odio Cotidiano, y Magic, o Intervención Social, Kif Kif, que son todos cómics por la inclusión social. También ha sido coordinadora general del Campus de Excelencia de las Universidades de Murcia y de la Politécnica de Cartagena, y en la actualidad es investigadora principal del Grupo de Transferencia del Conocimiento para la Alfabetización Cultural del Mundo Árabe a través de la ficción audiovisual de la Universidad de Murcia y de otro proyecto europeo ECO, evaluando campañas contra el odio entre el 2022 y hasta el 2044, que no es un error, ¿no? O 24, supongo. No, 44 no acabamos en octubre. 24. Y ya cierro su currículum mencionando que ha sido reconocida con el premio UNESCO Elisa Didon a la mujer laureada del norte del Mediterráneo, que es un premio muy importante, que es un reconocimiento que se le otorga por su carrera científica y su preocupación por el mundo árabe y su integración, supongo que aquí en Occidente. Así, sin más, le damos la palabra a la profesora Pilar Garrido para que nos hable, vamos a seguir en el arte, para que nos hable, en este caso, del arte caligráfico andalusí. Muchas gracias. A ver, no. Vale. Iba a traer unas imágenes, pero digo, bueno, así vamos. Bueno, buenos días, muchas gracias. Gracias, Abdu, por estar siempre en estos saraos. Gracias a Casa Mediterráneo por ser casa precisamente con esa propia cualidad del Mediterráneo, hospitalaria. Y bueno, gracias a los compañeros y compañeras, y ya os habéis dado cuenta, es fácil percatarse que Naima es mi amiga. Con lo cual, como dice un compañero y amigo, Tamayo, de bueno, a partir de ahora solo puedo decepcionaros. Ya se lo dije, digo, te voy a parafrasear. Bueno, efectivamente, un poco en las características de los festivales que nos organiza Abdu, hay una especie de mestizaje de temáticas, ¿verdad? Lo cual se agradece, porque es tanto el desconocimiento que tenemos de nuestro pasado histórico tan cercano
y tan amplio como es todo Al-Ándalus y todo el mundo árabe islámico y de nuestros vecinos, aquí ya lo sabemos, ¿no? Que yo creo que Naima podría dar clase aquí y vivir allí o viceversa, de lo cerquita que estamos, ¿no? Y de ahí, bueno, pues todo el entorno. Entonces, yo os voy a hablar, fijaos, hasta me lo he traído organizado para no ser muy amplia, porque quienes me conocen saben que me encanta comentaros cosas que voy investigando y compartirla con los interlocutores, con lo cual podríamos estar aquí largo y tendido. Entonces, yo os voy a hablar precisamente un poco enlazando, que Joaquín lo sabe, que también somos pareja escénica y amigos. Joaquín Salmerón lo sabe, que efectivamente esa parte pragmática del mundo de la arquitectura, del arte, de la caligrafía, siempre está presente en estos temas que estamos hablando del arte árabe islámico y sobre todo el arte árabe islámico tradicional y no solo. Y también hay esa parte que para mí es apasionante del sentido de la estética como el conjunto de que los seres humanos tenemos los sentidos y también son esenciales en el ser, y el cuerpo también es parte, cuerpo y espíritu y toda esa sensibilidad. El cuerpo, la carne no es pecado, sino es realmente gozo, es lícita e incluso para muchos autores dentro del mundo místico, por ejemplo, o de interpretaciones simbólicas más sutiles, es el lugar incluso, es una teofanía. Es una teofanía incluso, un lugar también sagrado. Entonces, un poco adentrándonos en el arte de los sentidos, fijaos, un tema que a mí me gusta mucho es el hablar del arte a partir de un compañero del arte caligráfico, de un compañero que adoro también, que no es que adore todo, es que hay gente muy especial, que se llama José Miguel Puerta Vílchez, que lo conocéis, los compañeros y compañeras del gremio, y tiene varios artículos precisamente y libros sobre la aventura del cálamo, de lo importante y ese leitmotiv y conductor que ha sido precisamente la caligrafía islámica como cuestión artística. El otro día además tuvimos con los compañeros un calígrafo excepcional, nos dio primero un curso que yo me lo tuve que perder por cuestiones de conciliación, pero fue espectacular. Nos explicó incluso qué significa cálamo, por qué hay todo ese recorrido de sensibilidad, de arte, de decoración arquitectónica con la caligrafía árabo-islámica. Nos habló de distintos estilos y escuelas. Yo voy a hacer así un pequeño repaso muy breve y más general, pero realmente que sepáis que es un arte que sigue vivo, que está presente y además con un desarrollo también en temas incluso, no sé, de publicidad, de arte contemporáneo, sin dejar de atender, porque yo le saqué el tema, esa sensibilidad tradicional y simbólica de la propia caligrafía. Acordaos que además en el arte islámico, me gustaría decirlo así como, es empeño mío también de profe, ¿no?, de deshacer falacias dentro de la historia y dentro del conocimiento. En el Islam sí existe arte figurativo, no es la predilección del gusto del arte árabe islámico, pero sí existe. De hecho, tenemos en Murcia, que Joaquín la conoce muy bien, una pieza que es justo la decoración y que es una mujarrana y que es una supuestamente mujer, además flautista del siglo XII, pintura figurativa islámica, siglo XII, que está en el Museo de las Claras cuando no está viajando, porque nos la piden mucho y va recorriendo el mundo. Y bueno, además una mujer y con oficio, porque toca un mizmar. Es una imagen que hay más, pero sí, es una pieza divina. Bueno, pues adentrándonos en esta caligrafía del árabe simbólico, ese sentido simbólico de esta caligrafía, que de algún modo es mi especialidad, de algún modo, ¿no?, de todos los modos, porque mi tema es el sufismo. Toda la parte de intervención social que yo desarrollo es como cómo llevar, ¿no?, al día a día a la calle todo lo que vas atesorando de conocimiento del mundo árabe islámico, y más precisamente desde el sufismo y desde el lenguaje simbólico. Pues la caligrafía precisamente es el arte de representar la escritura en formas bellas y estilizadas.
puede afirmarse que el arte de la caligrafía exista en casi todas las culturas en mayor o menor medida, que es otra de las cuestiones que a veces no tenemos presente. Pero en Oriente, en especial en los países musulmanes, donde el arte de la bella escritura ha llegado a su máximo auge, de tal guisa que se ha erigido como el arte visual de mayor excelencia. Sin olvidar los referentes de interpretación simbólica que dentro de precisamente una de las ciencias tradicionales islámicas, que es la ciencia de las letras, nos da claves hermenéuticas para acceder a la comprensión tanto cosmogónica como cosmológica del universo, del ser humano y de su contexto, microcosmos y macrocosmos unificados en el ejercicio de la interpretación. Fijaos, ¿no?, que el sentido simbólico hasta qué dimensiones puede alcanzar y también qué completo y qué complejo. En la caligrafía, el tamaño de cada letra se determina con total precisión, contrastándolo con el resto de las letras. Las dimensiones, la geometría, ahora lo vamos a ir viendo, las cajas tradicionales de los calígrafos de la escuela turca, por ejemplo. Cada letra encaja en una especie de módulo, o dicho de otra manera, se engarza en un hilo imaginario de unas normas que el calígrafo en principio debe seguir. Incluso la forma y disposición de las palabras perpetúan unos fundamentos predeterminados en los trazos y en la ortografía que se han heredado de los grandes calígrafos, esos referentes de los maestros, ¿verdad?, de antaño, y con la concepción de la armonía y del arte de ese modo tradicional. Ya vamos a ir viendo cómo luego esto hay distintas escuelas y se va trascendiendo de distintos modos. En este devenir, durante el siglo XX, las vanguardias artísticas árabes y algunos calígrafos de todos los lugares sienten esa necesidad de resignificar la simbología de las letras, de ahondar en la singular potencia expresiva que guardan las letras árabes en sí mismas. También daos cuenta que estamos hablando de romper moldes y también del sentido que se va desarrollando en la época moderna de pertenecer a una escuela, a unos referentes que eso te avalaba y no tenías ningún tipo de conflicto con tu personalidad, con tu ego, con tu ego artístico, y después, más adelante en la modernidad, como, ¿no?, la individualidad y otro tipo de necesidades de supuesta originalidad, etcétera, etcétera, se han hecho necesarios dentro del arte. Que este tema daría mucho también para filosofar y reflexionar. Nutriéndose el polimorfo universo de la caligrafía árabe contemporánea precisamente de esa hermenéutica que en muchas ocasiones es coránica, pero hermenéutica en el sentido de interpretación simbólica. No estamos hablando de una cuestión coránica en cuanto a dogmas o a cuestiones más prosaicas, sino esa hermenéutica coránica desde una visión, en este caso la que vamos a atender, de una visión sufí, una visión sufí es la corriente esotérica, ¿verdad?, e iniciática del Islam. También se abre este universo de las escuelas más actuales con un vocabulario polivalente, próximo en algunas ocasiones de la propia gnosis islámica, del Irfan, y un lenguaje simbólico que nos aventuraremos poética y gráficamente en conceptos universales, por ejemplo, la belleza, la imaginación creadora, la libertad, la espiritualidad, en definitiva, el amor. Siendo la caligrafía el intermundo del encuentro entre la tradición y la modernidad que nos adentra en una doble experiencia de degustación. Volvemos aquí a acudir, ¿verdad?, a los sentidos, a lo sensorial, de degustación, de zauq, los criterios esenciales de la perplejidad del ser de los gnósticos y de los sentimientos de los, o bien del imaginario de la civilización islámica, o espectadores coetáneos de un modo completamente atemporal, porque combina el tener esos moldes estéticos, trascenderlos, pero ese sustrato de simbología presente y de interpretación, de posibilidad de interpretación. Nos asomamos y penetramos en un plano de significación simbólica. Esa es la parte que yo quiero tratar con vosotros, propio a su vez del arte,
Por tanto, no reduce la riqueza cualitativa, sino que accede a lo múltiple desde y hasta la esencia de las letras de esta caligrafía, de este arte caligráfico. La creación del calígrafo, una vez expuesta, la deposita en manos del intérprete. La complejidad irradia en cómo sistematizar una interpretación que emana un pensamiento dinámico, cuyo fundamento es escriturario y su origen, la inspiración, e intentar no desvirtuar su intención y su función originales a la vez, a la par, que ahondar, explicitar, delimitar su alcance y sus perspectivas, porque cada calígrafo tiene una característica, tiene una personalidad de artista. Sumergidos en el campo simbólico de la caligrafía, artístico plenamente, nos topamos con una incesante renovación del sentido que aflora en cada nueva formulación, de cada nueva caligrafía, análoga a la renovación a cada instante de la creación. Incluso desde la perspectiva hermenéutica simbólica y siguiendo los pasos de los maestros de las ciencias tradicionales, emparentadas directamente con las ciencias también, tanto de las letras como la de los más bellos nombres de Dios, en todo este sentido simbólico-interpretativo, podríamos hablar de una progresión ascendente de niveles de significaciones de la palabra. De la letra que a modo de escalera vincula, une, integra todos los planos del sentido. En las confesiones del libro, en las tradiciones que estamos hablando, porque hay ese sustrato que hemos dicho de tradición islámica, sabemos que la palabra tiene un carácter simbólico. Estamos ante un sentido realmente epifánico del lenguaje. Cada lengua, cada caligrafía pasaría a ser la expresión de un modo de ser, es decir, la expresión del ser mismo y la recepción de esta revelación en un perfecto círculo hermenéutico atemporal, dentro también de la noción de tiempo circular y cualitativo, que sería también las cualidades que el artista emplea. La esencia de la caligrafía en lengua árabe como instrumento de comunicación es siempre unificadora y posibilitadora, como el arte en sí, realmente, como el buen arte, porque efectivamente que haya diversidad no quiere decir que no haya arte de calidad. Cada lenguaje, cada palabra, cada grafía, cada letra están preñados de significación, una significación tanto polivalente como unitiva. Fondo y forma. En el arte islámico, fondo y forma, es decir, belleza. En el arte islámico, la caligrafía forma parte de la expresión del ser, de la creatividad del ser humano hacia la simbología de la creación, del universo, y esa incesante armonía. Atravesando mediante trazos y estados artísticos y espirituales, accedemos a la simbología a raudales, al mundo interpretativo. Con el arte caligráfico se pone de manifiesto la singular potencia expresiva que guardan los caracteres árabes en sí mismos, esas letras. La grafía hecha símbolo, la palabra convertida en regusto de todos esos sentidos interiores y exteriores, de las sutilezas del microcosmos y del macrocosmos. Cada letra explica la existencia. El logos, las letras de esa caligrafía, esos trazos compuestos por esas letras que reconocemos, además, articulan el universo y articulan todo el tema ontológico del ser, la creación de lo divino en un sentido metafórico, es decir, de lo manifiesto y de lo oculto. Las letras árabes que plasma realmente el calígrafo, esos signos portentosos, son por un lado todos los seres creados y por otro también serían, dentro de esta ciencia de las letras, esas aleyas o versículos del propio Corán, pero de una manera interpretativa, creativa, imaginativa, artística. La correspondencia entre estos dos dominios, creación y revelación, creación e interpretación simbólica, de algún modo, es en cierto sentido en tanto que los signos, todos los seres serían también
interpretable y toda la creación de cada uno de los seres mediante esas letras de la caligrafía. Por lo tanto, de alguna manera, entender la creación y lo que a ti te suscita la sensibilidad de cuando contemplas ese arte islámico caligráfico, también sería entender la expresión, entender el sí mismo, entender la belleza, acceder a una parcela, ¿verdad?, realmente de tu sintonía, de lo que está fuera y está dentro. Tal encomienda consiste realmente en asimilar esos contenidos de los atributos, ir trascendiéndolos, asimilando cualidades para acceder de unas a otras, guiados por esa propia realización interior. En definitiva, no deja de ser contemplación, iluminación, que está íntimamente ligada a la tradición concebida desde el propio sentido tradicional de la hermenéutica. Sin embargo, no es un acontecimiento racional que se apoye en la lógica, sino que es un conocimiento, como hemos dicho, de ese tipo de sensaciones que te emanan. Es como el arte, ¿no? Tú estás ante una caligrafía y para algunas personas sería realmente, le conmueve, sí que tiene esa reacción de interpretación que le acerca, y otras sensibilidades no. Bien, no sé si ¿entendéis dónde os quiero llevar de esa interpretación simbólica? Os quería comentar, es que tengo muchísimo material, un poco, cuál sería cómo dentro de este mundo simbólico de la ciencia de las letras, que en muchos artistas está presente, de esta caligrafía, me gustaría llevaros a, bueno, pues, de alguna manera, la caligrafía, el cuerpo y lo manifiesto participan de la palabra y del espíritu y viceversa, en ese baile de unión y aparentes opuestos, que es otra de las dialécticas que utiliza la hermenéutica dentro de la civilización islámica, y de esta citada unión de contrarios como dinámica dialéctica y del arte caligráfico, entre lazos y desenlaces de los trazos, podemos degustar ese arte que por ser interpretativo es misterioso. Y el intérprete será el que cifre y descifre, el que deguste, el que contemple y experimente de esa contemplación artística su propio sentido. Ese trasvase, ¿verdad?, ese trasvase de significado de todas las letras o palabras de la caligrafía. Para creadores y espectadores aparece la necesidad incesante de interpretación como camino, que es también esa manera de sentir, de tener esa reflexión interpretativa de la palabra, de la obra artística, de estas letras que son símbolos, y existe esa correspondencia precisamente entre el orden de la sensibilidad interna con el orden de lo que realmente es belleza de una manera general y universal. ¿Voy bien de tiempo? Fatal. Bueno. Empezó tarde. No, lo sé. Bueno, os voy finalizando y luego os comento ciertas cosas que quería también exponer con vosotros. Fijaos que es muy curioso precisamente cómo dentro de esos cánones de la caligrafía clásica, que había estos moldes que hemos dicho, estas cajas que tenían que seguir y eran escuelas. De hecho, dentro de la caligrafía islámica se identifican distintos estilos. Eso quiere decir que había unos patrones que se seguían y hay distintas escuelas. Y en la actualidad, lo vemos muy bien reflejado en la obra que ha trabajado Vilchez, hay muchísimos autores actuales, contemporáneos, que han quebrado todo ese tipo de moldes, pero no han dejado de tener esa sensibilidad en cuanto al sentido simbólico de lo que son esas letras caligráficas como arte y como expresión del ser y del universo. De manera que vemos caligrafía, que nos mostró el otro día nuestro compañero calígrafo, completamente abstracta, con sentido que aparentemente ni siquiera identificas que fuese una letra, pero, por ejemplo, yo le decía, bueno, aquí tienes una nun. Ah, sí, pues ese tipo de interpretación para este autor que es moderno, que tiene trazos completamente de arte contemporáneo, tenía clarísimo que esa nun era el tintero, que era la parte receptiva de la creación, que el cálamo con el que dibuja realmente era el cálamo preservado, que es parte de la hermenéutica islámica, ¿vale? Al-Qalam o al-Lawh al-Mahfud, por ejemplo, lo tenía clarísimo, y que además si le das la vuelta a esa nun,
que es receptiva, pasa a ser también origen y origen de la creación, que sería la ballena sobre las aguas, que es el comienzo de la cosmología islámica y de otras tradiciones, que es el Hut. Fijaos, de cada una de las cuestiones tenía un sustrato, un calígrafo joven y moderno, y estaba completamente empapado de esos referentes simbólicos de la tradición islámica. A mí me pareció espectacular. Estuve luego con él hablando y me iba contando también lo del alif. Y ahora os voy a dar un ejemplo del alif que me parece muy bello y vamos finalizando. Pero vamos, que esto nos daría para mucho. Y fijaos que no es necesariamente un estilo caligráfico de los clásicos. Y bueno, es verdad que tuvo ese origen muy turcómano, ¿verdad? Los otomanos, que desarrollaron mucho la caligrafía como arte estético islámico, pero se ha dado en todos los artistas, incluso de manera universal. Ha habido galerías en Nueva York de exposiciones de artistas actuales, la mayoría de ellos árabes en la diáspora, no solo árabes, perdón, personas en la diáspora de países árabo-islámicos como procedencia, y había ejemplos de iraníes, de turcos, de jordanos, de cataríes. Es bastante más universal de lo que podamos a lo mejor intuir, ¿no? Bueno, pues para finalizar, accedemos precisamente dentro de este mundo que hemos dicho, ¿no?, de la visión de una explicación del universo a través de estas letras. Los calígrafos en sus manos tienen la posibilidad de realmente contarnos el mundo. Cada una de esas letras nos cuenta la interpretación del mundo. Accedemos a ese plano de significación esencial de la hermenéutica en las claves del calígrafo, es decir, lo que os he dicho, el cálamo supremo y la tabla preservada. El calígrafo y el cálamo, su herramienta fundamental en una lectura esotérica como referencia a un modo extrapolable metafóricamente al cálamo supremo, que además lo tenemos en una zora coránica, etcétera, con lo cual cada caligrafía de los artistas inspirados es la única que desde la autenticidad de cada autor en cada obra cuenta la historia verdadera, porque pasa por el artista, pasa realmente por la personalidad de cada uno de esos creadores, de cada uno de esos artistas, y la sella para la eternidad de modo que de ningún otro pueda modificarla, porque es tu obra. Y así el cálamo supremo, también con este mismo sentido metafórico del Corán, escribe el destino de los hombres de manera inexorable, igual que la historia y el arte. En definitiva, la caligrafía no ha de ser tocada por otra mano, porque ha alcanzado su forma definitiva. Este mensaje metafórico, simbólico, se inscribe en una tabla preservada e inmutable. Todo esto desde la eterna interpretación, fijaos, y la posibilidad. ¿Cómo es capaz de integrar el que plasma si tu obra queda y es tu impronta, y a la vez la incesante posibilidad de interpretar y de ser tu propia interpretación de lo que has concebido como arte y lo que deseas plasmar y llegas a hacerlo? Por supuesto, tras el oficio y todas estas cuestiones que también hablamos el otro día. El calígrafo es autor verdadero de su arte, creador, pero el cálamo es quien ejecuta esa labor en el lienzo. Bajo un principio activo, la pluma actúa, y bajo un principio receptivo, el lienzo es plasmado, el lienzo, el papel, la tablilla, y hace real la potencia en acto que perpetúa cogiendo las letras en tinta del cálamo, obra del autor, obra precisamente del calígrafo. Bueno, pues hasta este viaje, ¿verdad?, en la caligrafía árabe y la simbología hermenéutica de sus letras, hemos de explicar que la caligrafía no está exenta de otras líneas paralelas en la actualidad, y conviven varias vertientes, como os he comentado, pero sobre todo es manifiesto que pervive, que forma parte de la actualidad. Hoy en día hay muchos calígrafos, hay muchos artistas que desarrollan su arte a partir de la caligrafía. De esta suerte, y con el desarrollo de ejercicios de escritura, se fue inclinando a lo que es el arte puro, que también es verdad que es un tema que es muy polémico, porque hasta qué punto, para mí, yo no tengo por qué ser consciente que estoy utilizando las letras árabes que, según una vertiente precisamente, ¿no?, serían las letras
de la revelación, las letras del Corán. Sin embargo, hay artistas que realmente acceden a la caligrafía como modo de expresar su personalidad artística como letras, ¿verdad? De esta manera, por otro lado, con la aparición de la prensa y de la impresión litográfica, se fue acercando a estas artes aplicadas. Además, las necesidades modernas, comerciales y publicitarias acercaron la caligrafía también a bibliotecas, a recintos privados, a utilizarla como pues, otro tipo de arte, ¿verdad? Para ponerla en medio de la sociedad, lo cual se tradujo en el surgimiento precisamente de corrientes contemporáneas de arte como la caligrafía pictórica, muy presente en los foros artísticos de todo el mundo, y la caligrafía ha ido ganando popularidad, lo cual creo que realmente es una riqueza, y desempeña un papel destacado en el despliegue tanto cuantitativo como cualitativo de este arte aún hoy en día. Os quería contar sobre una cosita del alif, si puede ser. Genial. Sí, sí, sí. Mirad, por ejemplo, en la interpretación simbólica que hablábamos, ¿vale?, de la ciencia de las letras, que es como la cábala dentro del Islam, quedaos con la ciencia de las letras, porque parece que todo el mundo tiene conciencia de que existe una cábala y no se suele tener conciencia de que realmente exactamente igual y con la misma importancia y desarrollo está el al-huruf, la ciencia de las letras, que consiste también en esa interpretación simbólica de las letras, y a veces letras y números, ¿verdad?, en toda la tradición, como la traducción neopitagórica, el abjad. Bueno, pues el alif, por ejemplo, dentro de esa tradición tradicional hermenéutica, sería un trazo, ¿verdad?, un trazo vertical que corresponde a la primera letra del alifato árabe. Gráficamente corresponde a ese trazo que no se une a la letra que le sigue. Es decir, que según los sufíes, esto es interpretado como realmente se ve ahí el nombre de Dios, que es el primero y el último apartado y oculto, como nos dice el Corán en una de sus aleyas. Por ejemplo, el alif manifiesta esa voluntad, esa irada, ese kun, ese se, ¿vale?, absoluta, pues por ella han sido hechas todas las cosas, ella integra todo el alifato, y por ella dejarán de ser. Resume y contiene todas las otras letras como un círculo que encierra todo lo que está en su interior. Representa el principio y el fin de todas las cosas. Además, numéricamente, el alif vale 1. En este sentido, también representa la unidad de la divinidad. Lo mismo, pero, esto es muy importante, como van enlazando, ¿verdad?, esa tradición, lo mismo que 1 multiplicado por 1 siempre daría 1, de este mismo modo nos vuelven a acudir a una de las aleyas coránicas que nos dice que Dios ni ha engendrado ni ha sido engendrado, y así sucesivamente. Además es muy interesante porque efectivamente el alif, para ser leído, necesita una hamza, es decir, unidad y dualidad, unidad y multiplicidad. Otra cuestión también esencial, ¿quién realmente da manifestación de la existencia de la unidad? Su creación, la multiplicidad, unidad y multiplicidad. Bueno, y todo esto es términos de interpretación simbólica dentro del sufismo. Pues igualmente dentro de este tema caligráfico y artístico, el alif es la primera letra del alfabeto árabe. Es la primera letra del nombre también de Allah. Se escribe de forma parecida al número 1 y simboliza la unicidad. Nos cuenta, estos son testimonios de calígrafos iraníes que tuve en Murcia. Se escribe de forma parecida al número 1 y simboliza, como hemos dicho, esa esencia. Es una de las letras árabes que no se une, nos acuden a lo mismo. Fijaos, en lo mismo que me estaban explicando. Evoca también a esa trascendencia e inmanencia. El alif es un eje alrededor del cual gira todo lo visible y está relacionado con la frase La ilaha illallah, que es parte de la shahada, la profesión de fe. El primer verso revelado del Corán se inicia con un alif. Es la letra primigenia, siendo la ba la letra matriz, porque la basmala, bismillahir-rahman, empieza por ba, igual que Beersheba, ¿verdad?, en la Torá. Bueno, todo esto que son mis temas de... Los calígrafos
me decían que los distintos movimientos del alif se generan desde ahí al resto de las letras hasta un total de, efectivamente, 28. Y también hacían una correspondencia con los trazos que ellos iban dibujando. Esta es la medida del mes lunar, efectivamente, compuesto de 4 semanas de 7 días. Y esto nos remite a la visión rítmica de la creación desarrollada también desde la fuente escrituraria coránica. Dice que todo ha sido creado, ¿verdad? Nos dice en el Corán, además, de esta cuestión cíclica de los 7 días, que está uno de los números simbólicamente muy recurrentes, donde dice también que la divinidad todo lo ha creado según su medida, ¿no? Según la medida de la creación del ser humano. El alif no es un simple trazo vertical, sino que tiene su propia caligrafía. En la parte de arriba, nos comentaba uno de los calígrafos, la mano del calígrafo ha trazado un gesto ascendente, un movimiento de muñeca, a partir del cual se inicia un movimiento suave de descenso. Esto, claro, si tuviésemos aquí al calígrafo sería maravilloso, porque es que es muy visual, o sea, es que es muy visual. La parte superior del alif representa el punto a partir del cual se inicia su descenso. En el comienzo dice la tradición que efectivamente que la divinidad creó un punto de luz. ¿Veis? Otra vez ese paralelismo. Miró el punto y a partir de ahí formó el alif, como si la luz contenida en este punto fuera su tinta, que se derrama y es el mundo. Que se derrama en mundo. Que se derraman. Todo es escritura, presidida por el silencio cósmico que contiene en su seno todo lo decible, lo que comentábamos antes, ¿verdad?, de potencia y acto, de la parte activa y receptiva, el cálamo y la tabla. El descenso curvo del alif evoca el descenso de la lluvia curvada por el viento, igual que la lluvia de átomos de Lucrecio, por ejemplo. La palabra árabe para descenso es tamsil, una de las palabras con la que se nombra en el Corán a la revelación, es decir, descenso de la palabra al corazón de quien se abre a esa luz. El descenso del alif es como la lluvia que cae para fertilizar la tierra muerta, haciendo crecer plantas y frutos, evocando de este modo la revivificación, la parte artística, la creación imaginativa, el plasmar realmente vida artística, esa caligrafía. Nos encontramos precisamente con esta serie de metáforas e imágenes entrelazadas y ya yo creo que incluso quien está despojado de esa tradición como parte que quiera interiorizar, pero sí ha crecido en esos referentes, sigue viva, porque el otro día, fue algo completamente que volvía a corroborar en la experiencia de encuentro con un calígrafo actual. Y de este modo se van entrelazando esos mundos de ida y vuelta, de manera que el alif es un símbolo que nos invita a esta reflexión de cómo se puede entrelazar el mundo simbólico tradicional y el arte de la caligrafía árabe. Muchísimas gracias.